Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Muchas gracias por acompañarnos. Y a continuación, un adelanto de la información más importante generada durante las últimas horas de cara ya al cierre de esta semana. Concluye sin resultados nuevo operativo en Pueblo Quieto que tenía como objetivo la búsqueda de desaparecidos. Aseguran 12 tomas clandestinas de combustible en Jalisco. Los hallazgos se registraron en Zapotlanejo, Tototlán y Zapopan. Crece el número de escuelas afectadas por el brote de sarampión en Jalisco. Ya suman 15, confirma la Secretaría de Educación. Este viernes la atención estuvo puesta nuevamente en Pueblo Quieto, este asentamiento irregular ahí en la colonia Jardines del Bosque en Guadalajara, que desde hace años se ha convertido en un foco rojo en materia de inseguridad y de violencia en nuestra ciudad. Hoy, elementos estatales y federales regresaron a esta zona para realizar un operativo que tenía como objetivo la localización de personas desaparecidas. Israel Orozco. De búsqueda. Autoridades no localizaron indicios de fosas clandestinas en la zona de Pueblo Quieto. Desde la mañana participaron la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, el área de personas desaparecidas de la Fiscalía del Estado, con resguardo de la Guardia Nacional en este tramo federal con asentamiento irregular. Aunque el operativo concluyó sin novedad en materia de fosas, fueron asegurados alrededor de 6 inmuebles al detectarse que podrían estar relacionados con droga y armas. Uno de los puntos se ubica en el cruce de Juan Ruiz de Alarcón y Noche, donde el ejército mantuvo resguardo y delimitó el paso vehicular y peatonal. Además, la CFE retiró más de un centenar de diablitos utilizados para el suministro ilegal de energía eléctrica. Las investigaciones continúan. Para Imagen, Israel Orozco. El desarrollo de este operativo, como el realizado a principios de semana, se da en un contexto muy específico. La pretensión de desmantelar este asentamiento que históricamente ha sido un territorio sin ley, un territorio que por la inacción de las autoridades se ha convertido en refugio de maleantes y en escenario de crímenes. Hoy, bajo la lupa, so pretexto del proyecto del tren de pasajeros México-Guadalajara, está prácticamente pendiendo de un hilo este asentamiento que en algún momento era simplemente un sitio de paso para migrantes. Con el correr de los años terminaron llegando a este sitio maleantes que tomaron prácticamente por asalto una zona de más o menos una extensión de 500 metros y al que ninguna autoridad le ha querido entrar de bien a bien. Un territorio que sí corresponde al ámbito de lo estrictamente federal, que ha sido omiso en este caso, y con el apoyo de las autoridades tanto estatales como municipales, en un trabajo coordinado, se pretende desalojar este sitio que, insisto, históricamente se ha convertido en un punto de atención en materia de seguridad. Otro tema también en el terreno de la seguridad que reviste trascendencia tiene que ver con el huachicol. La Fiscalía General de la República localizó e inhabilitó 12 tomas clandestinas de hidrocarburo en distintos municipios de Jalisco e inició 3 carpetas de investigación por delitos federales. En Zapotlanejo encontraron 6 tomas, en Tototlán 4 y en Zapopan otras 2. Esto cerca de un parque industrial. Las tomas fueron detectadas en el poliducto Salamanca-Guadalajara tras reportes de seguridad física de Pemex. El Ministerio Público Federal continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades. Y por estos hechos, para variar, de acuerdo con lo que reportan las autoridades, no hay una sola persona detenida. Durante este incipiente 2026 son alrededor de 40 las tomas clandestinas que han sido localizadas aquí en el estado de Jalisco en un contexto complicado, en una batalla que no parecen ir ganando las autoridades de un delito que se comete prácticamente en la impunidad y con el compromiso reciente, seguramente usted lo recordará, de las autoridades estatales de reforzar la vigilancia
por ejemplo con la utilización de drones en la infraestructura, en los ductos de Pemex que atraviesan el estado de Jalisco. En otras cosas, esta noche le comento que Norma Lidia N., una agente de control vehicular del Servicio Estatal Tributario, fue vinculada a proceso y enviada a prisión preventiva por presuntamente facilitar placas para vehículos irregulares. De acuerdo con las indagatorias, estaría involucrada en la expedición de placas para un Ferrari con reporte de robo en Estados Unidos, un vehículo que fue asegurado en Morelia tras circular a exceso de velocidad. La Fiscalía del Estado reiteró que no permitirá que funcionarios utilicen su cargo para encubrir actos ilícitos. Y hablando de vinculaciones, fue vinculado a proceso un ex policía de la comisaría de Guadalajara por el delito de violación en agravio de un menor de edad, de un joven de 17 años. Los hechos ocurrieron en Lomas del Sur, en Tlajomulco, cuando el acusado todavía formaba parte de la corporación. La víctima acusó al elemento tapatío de haberle dado una bebida, luego perdió el conocimiento y al despertar se percató de la agresión. El acusado, quien ya fue dado de baja, llevará su proceso en prisión preventiva, se encuentra esta noche ya en el penal de Puente Grande. Un caso que pone nuevamente bajo la lupa a las corporaciones municipales que, habrá que decirlo, en el transcurso de las últimas semanas han dado mucho de qué hablar. Corporaciones de distintas partes del área metropolitana de Guadalajara, en algunos casos elementos que han sido exhibidos a través de las redes sociales, a través de distintos videos que dan cuenta de abusos, de excesos y de faltas en contra de la ciudadanía, esa que tienen en teoría el propósito o la misión de proteger corporaciones de proximidad, así nos las venden, que tendrían que generar mucha mayor confianza, aunque de acuerdo con algunos estudios del INEGI, lo cierto es que la ciudadanía, en términos generales, poco confía en las corporaciones policíacas. En tanto, le platico que en una de las zonas con mayor incidencia delictiva en Tlajomulco fue encontrado un cuerpo quemado y con una herida de bala en la cabeza. En un camino oscuro localizado en Lomas del Mirador de Tlajomulco, policías municipales encontraron un cadáver quemado y con el tiro de gracia. El cadáver no fue identificado. En el lugar se espera que en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se pueda dar con su identidad. A las 10 de la noche del jueves, por medio de una llamada telefónica, la Cruz Verde Municipal recibió información de una persona inconsciente entre montículos de basura y hierba seca en las calles Marrojo y Popocatépetl. Sin embargo, los socorristas se percataron de que el cuerpo del sujeto, de aparentes 40 años de edad, presentaba múltiples quemaduras. Solo pudieron confirmar su fallecimiento. En el sitio, las autoridades no localizaron a nadie que pudiera brindar mayor información sobre el macabro hallazgo. En la cámara, Roberto Vázquez. Para Imagen, Humberto González. Y vamos ahora a la colonia Artesanos, escenario de una intensa movilización policíaca. Vea por qué. Le comento respecto a este tema, que es un tema que tiene que ver con presuntos robacoches que terminaron, insisto, detenidos tras chocar en la colonia Artesanos en Tlaquepaque. Mientras tanto, en Santa Cecilia, una persona perdió la vida en un accidente vial en el periférico debido a la falta de iluminación en la zona, una omisión de las autoridades. Una mujer en situación de calle perdió la vida de manera trágica tras ser atropellada durante la madrugada en un oscuro tramo de anillo periférico a la altura de la colonia Santa Cecilia. El lamentable hecho ocurrió en una curva ciega ubicada antes de llegar a Avenida Juan Pablo II. Este tramo en específico de periférico se caracteriza por ser bastante oscuro, y es que a pesar de haber luminarias funcionales, la frondosidad de los árboles no permite una correcta iluminación.
La víctima, de aproximadamente 25 años de edad, presuntamente fue atropellada en un primer momento por un vehículo que se dio a la fuga. Posteriormente, otros automovilistas pasaron por encima del cuerpo. Elementos de la policía vial acudieron como primeros respondientes, resguardaron el área y realizaron labores de abanderamiento para advertir a los conductores. En el sitio no se localizaron cámaras de vigilancia que permitieran identificar al causante, y aunque fueron encontradas algunas autopartes, no parecían ser suficientes para dar con el responsable. La mujer no fue identificada en el lugar de los hechos, por lo que el cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde permanecerá en espera de ser reconocida y reclamada por algún familiar. Será la Fiscalía del Estado quien continúe con las indagatorias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y encontrar al conductor involucrado. Informó para Imagen Alberto Mariscal. Un punto en el que evidentemente algo tienen que ser las autoridades, tienen que implementar algún tipo de estrategia para reforzar el tema de la iluminación y reducir el riesgo de percances como este que le presentamos justamente esta noche. Y hablando de accidentes que ocurren en las calles de nuestra ciudad, mientras un motociclista de 25 años resultó lesionado tras un accidente con un vehículo particular ocurrido sobre la calle Manuel López Velarde al cruce con Medrano. Tras este impacto por pasarse el alto, uno de los dos involucrados provocó que este joven y la motocicleta salieran proyectados varios metros. Presentó este motociclista fracturas en las piernas. Los paramédicos de la Cruz Verde Ruiz Sánchez acudieron al sitio, le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron a un puesto de socorros para descartar lesiones de más gravedad. La conductora del automóvil permaneció en el lugar, mientras que las autoridades viales realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades. Un choque entre una ambulancia y un tráiler se registró sobre la autopista Zapotlanejo, justo a la altura de la nueva central camionera. La ambulancia trasladaba a un paciente para realizarle estudios médicos cuando ocurrió este percance. A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas. Un accidente que generó una intensa carga vehicular en el ingreso a Guadalajara, provocando retrasos para los automovilistas que circulaban por esta zona. Y hablando de percances viales, hablando de caos vehicular, bueno, entre choques y embotellamientos, este viernes resultó por demás evidente la salida masiva, el éxodo de vacacionistas que buscan aprovechar este puente de lunes 2 de febrero. Saturadas las salidas carreteras de Guadalajara. Y además también algunos accidentes. El más relevante se registró en Acatlán de Juárez, sobre la autopista Colima-Guadalajara, a la altura del kilómetro 7, en donde un choque múltiple involucró a 5 vehículos particulares y a un camión de carga. Afortunadamente no se reportan personas lesionadas y también se daba cuenta de una muy intensa carga vehicular en las salidas, por ejemplo, de Morelia para Colima, para la gente que va a Manzanillo, a Tapalpa, a Mazamitla, en fin, pero también la salida a Nogales, pensando particularmente en aquellas personas que van hacia Tequila y sobre todo a Puerto Vallarta. Es una jornada complicada, por lo menos hasta hace algunas horas, en materia de movilidad en los accesos carreteros y las salidas carreteras del área metropolitana de Guadalajara, insisto, conformado por miles y miles de personas que van a aprovechar este fin de semana largo acudiendo a algún destino turístico. Hay una saturación también en las centrales camioneras y, por supuesto, el llamado a usted que saldrá de vacaciones a extremar precauciones, a conducir con mucha prudencia, respetando particularmente los límites de velocidad y echándole un vistazo a las condiciones mecánicas de su vehículo. Procure además no conducir cansado y mucho menos bajo los influjos de alguna sustancia o del alcohol. Vamos a otro tema, al sarampión. En Jalisco, esto mantiene una tendencia al alza y cada día son más las escuelas que están registrando brotes de esta enfermedad. En tan solo unos días, el número de planteles afectados prácticamente se ha duplicado. De ese tamaño es el problema y así lo reconoce la Secretaría de Educación Jalisco.
Empezamos la primera semana detectando tres escuelas, 3 grupos, no se suspendió a la escuela, solo 3 grupos. El 27 de enero subimos a 10 afectaciones. Hoy estamos cerrando en 15 afectaciones que han afectado a 9 municipios. Estamos hablando de escuelas de todos los niveles. Tenemos escuelas preescolares, ahí tenemos 2. En escuelas primarias tenemos 9 y tenemos 2 en secundaria. El funcionario estatal detalló que cuando se detecta la enfermedad en un estudiante se suspenden clases en ese grupo y cuando se presentan 2 o más contagios, la Secretaría de Salud determina si se suspenden las clases en todo el turno o incluso en el plantel completo. Eso último ha ocurrido solo en el 20% de los casos, de acuerdo con el protocolo establecido para este tema. Jalisco está prácticamente cerrando el mes de enero con 829 contagios. Así, nuestro estado concentra ya el 56% de todos los casos de sarampión que se registran este año aquí en el país. Y el llamado de las autoridades, insisto, es a vacunarnos, sobre todo a generar mayor conciencia respecto a este tema, porque de acuerdo con lo que reporta la propia Secretaría de Salud, durante, digamos, el ejercicio en calle de las brigadas de vacunación, prácticamente el 50% de las personas a las que les están ofreciendo las dosis dicen que no las necesitan, que ya tienen su esquema de vacunación completo. Pero cuando el personal de la Secretaría de Salud les pide que demuestren que sí, que tienen la cartilla completa, que ya no necesitan la dosis, la inmensa mayoría se rehúsa. Quiere decir que es un asunto más de voluntad que de tener completo como tal el esquema de vacunación y por ello pues es importante insistir en que hay dosis disponibles y que la vacuna es la única alternativa para revertir esta tendencia al alza y controlar este brote de sarampión que hoy mantiene a Jalisco en el epicentro de este problema de salud a nivel nacional. En otras cosas, concebido como un proyecto para sustituir a la polémica Ruta 380, hace 4 años fue puesto en marcha Mi Macro Periférico, una ruta de transporte que en el último año ha movilizado a más de 110 millones de personas. Un proyecto que, como otros tantos, por supuesto, tiene claroscuros. Cumple 4 años Mi Macro Periférico. Inició operaciones el 30 de enero de 2022. La finalidad: sustituir a la Ruta 380 con miras a que el servicio fuera más eficiente y seguro. Imagen Noticias Guadalajara visitó la estación Periférico Sur que conecta con la línea 1 del tren ligero para hablar con usuarios y saber su opinión del servicio. ¿Negativa? Aquí el único detalle es que hay muchos elevadores que no funcionan y para las personas que lo necesitan, que traen silla de ruedas o que son discapacitadas o mayores de edad, en varias estaciones hay varios elevadores que no funcionan. Pues que a veces se avientan demasiado, cuando a la hora que entra viene muy lleno, no respetan. Las unidades como que ya están un poco desgastadas, me parece que hay que actualizar un poco más las unidades. Y positiva. Sí es mejor este tipo de transporte que el 380, aunque mucha gente dice, no, pues es que el 380 se paraba en cada esquina, pues, o sea, en cada 2-3 cuadras, pero para mí es más eficiente. Está muy bueno, muy buen servicio. A veces se satura, pero sí sirve de todos modos. Pues es un poco más rápido, yo vengo desde Tlajomulco y tomé la línea 4 por el periférico y se me hace más rápido que por la López. Actualmente Mi Macro Periférico cuenta con 46 estaciones distribuidas en casi 50 kilómetros. Sin embargo, es posible ver que los usuarios dejan su basura en distintos puntos y hay muchas partes con graffiti. Para Imagen, Carlos Carrizales. Vámonos a otros temas. Mire, este viernes finalmente fueron dados a conocer los tan anunciados ajustes en el equipo de trabajo del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. 10 cambios, aunque la mera verdad, solo uno en una dependencia de primer nivel, y me refiero a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que a partir del 1 de febrero será encabezada por Fanny Valdivia en sustitución de Horacio Fernández.
Por cierto, Antonio Martín del Campo fue ratificado al frente de la Agencia de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, a quien el gobernador, seguramente usted recordará, contemplaba remover por haber cambiado, sin preguntarle, los límites de velocidad. Y en pantalla, precisamente, le compartimos los nombres de los titulares de muchas, insisto, dependencias, direcciones o institutos que pues finalmente tendrán nuevos titulares, según lo anunciado por el gobierno estatal este viernes a través de un boletín. El gobierno de Jalisco anunció su operativo para prevenir y para combatir incendios forestales durante la temporada de estiaje. En esta estrategia participan elementos de Protección Civil y bomberos, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Tragahumos, tanto de Zapopan como de Tlajomulco. En promedio, llegamos a alcanzar una capacidad operativa de entre 1.800 y 2.000 combatientes forestales de los 3 niveles de gobierno y de la iniciativa privada y organizaciones en la temporada más crítica del Estado. Entonces, más o menos esa va a ser nuestra capacidad operativa a partir del mes de marzo. El director de Protección Civil añadió que las brigadas ya están listas en las zonas consideradas de alto riesgo para actuar de forma inmediata ante cualquier contingencia que en esta temporada crítica por la sequía pudiera llegar a generarse. De hecho, ya se han realizado algunas quemas preventivas que seguramente usted habrá podido percibir, por ejemplo, por la zona del Estadio de las Chivas. Y vámonos a más información ya de cara a este fin de semana. La Plaza de Toros tendrá un espectáculo al que pues le invitamos, por supuesto, esta noche. Regresa el hijo de la leyenda al Nuevo Progreso. El rejoneador español Guillermo Hermoso de Mendoza estará en la Plaza de Toros el 1 de febrero a las 4:30 de la tarde, en donde saldrá a demostrar que él mismo construye su nombre. Pues siempre, desde que empecé, para bien o para mal, dentro del rol he intentado plasmar mi forma de ser, mi personalidad y bueno, poco a poco creo que lo voy logrando. Guadalajara significa mucho para él, ya que debutó en esta plaza el día que su padre se retiró. El poder estar de nuevo anunciado en esta plaza pues es una responsabilidad muy grande por lo que conlleva la Nuevo Progreso, pero a la vez una ilusión por lo que viví el año pasado, por lo que he vivido muchas tardes aquí acompañando a mi padre y en la cual pues ojalá pueda vivir muchas tardes aquí en vuestra plaza. Recuerden la cita, domingo 1 de febrero a las 4:30 de la tarde en la Plaza de Toros, Nuevo Progreso. En cámara, Jesús Recio, para imagen, Carlos Carrizales. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Antes de despedirnos, invitarle, insistirle, por supuesto, a extremar precauciones si es que va a salir de la ciudad durante este fin de semana largo. Si se queda aquí en la capital jalisciense, pues disfrute, salga, conviva con la familia, con los amigos, en fin, pásela bien. Y aquí nos vemos el próximo lunes. Gracias, que descanse.